tal? Bienvenidos al ADN de la historia y como siempre me acompañan mis queridísimos Benito Taibo y Alejandro Rosas. Y seguimos en este lugar maravilloso que es el Obraje de Mixcoac, antiguo Obraje de Mixcoac, la Universidad Panamericana al sur de la ciudad, porque nos quedaron todavía muchos animales en el tintero, animales de nuestra historia, y como todos abrevamos y todos tejemos ese gran lienzo que es nuestra historia, podemos empezar para hablar también de nuestros propios animales en estas vidas nuestras. Uy, fíjate que yo tengo la fortuna de que todos los perros, desde que adoptamos al primero, que se llamaba Chispa, porque era una maltés idéntica al perro de la familia de Tierra de Gigantes, aquella serie de los años 70. Entonces, desde ahí y hasta hoy en día, Seymour, que es mi compañero, digamos, el más reciente, junto con Helga, que es una salchicha, todos se han muerto de viejos. Ah, qué bonito. Ninguno de atropellado, electrocutado. Han tenido vidas largas, han sido muy bien queridos, tanto en casa de mis papás como en las casas donde yo he estado. Y pues la verdad, sí soy perrero y ahora gatuno desde hace como 8 años. ¿Cómo? ¿Por qué le pusiste Seymour? Seymour es si murdieras. que es medio prógnata. No, lo que pasa es que en la serie de Matt Groening, que se llama Futurama, el protagonista, que es Fry, tiene un perro que se llama Seymour. Y ahí te dicen que es si murdieras y que la noche en que él viaja, digamos, o sea, se queda en una cápsula criógena, el perro se queda esperando el resto de su vida. Y luego lo encuentra tiempo después para clonarlo y es una historia muy triste. Véanla, es el capítulo de Seymour. Y mi perro es idéntico a Seymour. Está precioso, está muy bonito. Y tú también tienes una larga historia de eso. Sí, Imelda y yo hemos tenido perros siempre. No les voy a contar todos, pero bueno, empezamos con Tango y Blues, 2 labradores negros, luego tuvimos a Tomás, otro labrador negro, luego tuvimos a Otis, hijo de Tomás, que era un labrador casi albino, blanco. Wow. Nacieron 10 perritos negros y Otis. Y dije, pues Otis, y se vino con nosotros. Y luego llegó Bro, que era el demonio de Tasmania, chiquito y malévolo. Y luego llegó Moro, que está con nosotros todavía. Y llegó Milka, que fue la luz de nuestros ojos. Vivió solo 1 año y medio, un cáncer terrible, una Golden Retriever, la perra más maravillosa que hemos tenido en nuestra vida, a la cual le mando un enorme abrazo allá donde esté. Besos y apapachos. Qué cosa, ¿no? También los perros se van al cielo. Sí. Pues sí, a mí la verdad, sí tuvimos perros y gatos en mi familia, pero la experiencia más cercana que he tenido con una mascota la acabo de tener en los últimos 10 años. El programa pasado hablaba de Gatilandia y de Simona, una gatita que escogió mi esposo Gabriel. Gris, ya sabes, la clásica Tabby Cat, la europea, ¿no? El clásico gatito que tiene la M en la frente. Y yo tenía una relación con los gatos, me encantan, porque son independientes y te dejan escribir muy bien y son buenas compañías, pero no son tan demandantes. Y resulta que entre Simona y yo se hizo una absoluta comunión y una relación preciosa, porque además de que me acompañaba a escribir, yo no sabía que los gatitos se te subían al pecho y te amasan y te ronronean y te dan topes y es un amor y un cariño. Me enamoré de ella y ella de mí, es una cosa muy cursi, pero me sucedió, muy bonita. Y desafortunadamente no tuvo una vida tan larga como yo hubiera esperado y acaba de morir hace unos meses de insuficiencia renal. Que aunque le tenía yo los bebederos y todo, no hubo más nada que hacer con Simona. Pero bueno. Oye, pero sobre todo, a diferencia de, como tú vas viendo en la historia, por ejemplo, la presencia de los animales, hoy verdaderamente se han humanizado o los hemos humanizado demasiado. Demasiado. Por ejemplo, el otro día me enteré de la muerte de un perro que lo llevaron a que le hicieran su limpieza dental. O sea, yo le compro carnaza o... Querido, eso no es nada. Yo conozco
psicólogos de perros. Ah, no, claro. También hay. Ya eso, y la carreola, y las perras para que están en su regla, tienen sus Pañales. toallas, Sí. perruninas, o no sé cómo se llame. O sea, sí hemos caído como en el otro exceso, ¿no? Y, por ejemplo, todos estos lugares pet friendly, que muchas veces son muy molestos, porque hay perros que se comportan muy bien, pero hay perros que no se saben comportar. O hay perros que no toleran estar con otros perros. Pero es esa dinámica les platicaba de la bioética. ¿Por qué queremos que esos animales se comporten como nosotros, humanos? como humanos? O sea, son La culpa grandes. la tiene Disney. La culpa la tiene Sí. Disney, pues sí. Oye, pero fíjate, ahorita que decías esto, el virrey Revillagigedo en 1790, porque es terrible hoy, perdón la expresión, los idiotas que van con sus perros sin correa, creyendo que los tienen muy bien educados, me parece que es una estupidez absoluta, porque o pueden provocar un accidente o pueden provocar peleas que terminan con la muerte de otro perro que sí llevaba su correa. Bueno, Revillagigedo desde 1790 estableció que los dueños de perros, que sobre todo en esa época eran mastines o lebreles, tenían que ir forzosamente con su collar y su correa. Qué adelantado. Y si no, había 3 tipos de multa, y la última era, se lo quitaban y sacrificaban al perro, y a él, al dueño, cárcel, porque efectivamente eran perros que de pronto mordían a la gente, y era un desastre. El primer virrey que le mete mano al asunto de los perros es Revillagigedo, con respecto ya a la relación perro-humano. A mí me parece fantástico que hoy por hoy tengamos esa sensibilidad y podamos protegerlos y tengamos mucha mayor conciencia. Estoy completa y absolutamente en contra de la crueldad animal. Sí me parece que un ser humano que lastime con esa crueldad, algo muy malo hay en esa persona. Pero ya pasar ese límite también de meternos en nuestro hábitat, comer con ellos, tomarte un café, es respetable, pero me parece que estamos cayendo como en otro tema. Y temas también impresentables, en un animal muy famoso, humanizándolo para mal, en Acapulco. Sí. El burro de la Roqueta, el ¿a cuál le burro daban de beber? cervecero. Qué cosa tan tremenda. Y ubicándolo un poquito, fue en los años 70, a principios de los 70, se le ocurrió a un hombre que estaba vendiendo artículos en la playa, que era muy curioso darle de tomar a un animal y que se emborrachara. Y entonces se hizo un atractivo turístico y la gente se tomaba fotos con ese burro. Desafortunadamente fue tan exitoso que el burro se moría, y no era un burro, fueron decenas de burros que morían porque estaban alcoholizados. Bueno, todavía Tijuana tiene a su cebra, que es burro. Que son burros pintados. Exactamente, y los tienen en casi cada esquina de la avenida. Revolución. Creo que es Revolución, ¿verdad? La Revo. Es la principal, donde están los bares y todo, y te puedes tomar la foto. Pero eso ya es de otros tiempos, ¿no? Yo creo que cambió muchísimo. Y esto me lleva al siglo XIX, cuando era muy común, por ejemplo, y Guillermo Prieto lo cuenta en sus Memorias de mis tiempos, estos enfrentamientos, sobre todo en la Plaza de Toros, que era la de San Pablo, donde de pronto era un puma contra un oso. Y entonces a los dos los mataban de hambre durante 2 semanas, quizá un poco menos, y entonces cuando entraban al ruedo, enfurecidos. O un jaguar con un puma, o la otra... Toro. O un león con un toro, que mi papá lo vio en la Plaza México ya ¿Qué? en los años ¿Un qué? 50. Un león y un toro. ¿Ah, sí? Mira. Que me quedó completamente traumatizado. No, bueno, mi papá. imagínate. Una cosa espantosa. Bueno, también se cuenta, por ejemplo, de esos espectáculos donde te ponías tú como ser humano a pelear con un animal. Y ahí apodo del papá, el arquitecto Rivas Mercado, El que oso. le llamaban El el oso. oso. Porque dicen que en algún momento dado, para sostenerse, no sé si estaba en París. En París. En París. Justo. Peleó con un oso y le ganó. Además de que medía 2 metros con Y digo, 2 obviamente me centímetros. imagino que le quitaban las garras, ¿no? Sí, Pero- era un oso de circo y estaba en la ciudad de París, y los estudiantes, él estaba ahí con sus compañeros, también para ganarse unas monedas, literal, y entrabas en lucha con el animal, con la bestia, que estaba bastante, no en bestia, ¿no? Le habían quitado las garras, pero sí, el oso Rivas Mercado. Sí, ha habido, perdón, la tradición circense
ha tenido animales amaestrados, desde que comienza en Roma o incluso Sí, antes. Bueno, ¿no? incluso hay que contar que Moctezuma tenía una suerte de zoológico. Sí, claro. ¿No? En el cual había casi todas las especies que se encontraban en territorio mexicano, pero también seres deformes, enanos, ¿no? Era Albinos. Pero fíjate que en ese caso no era como el zoológico a la inglesa, que es la primera referencia del zoológico, digamos, ya moderno, de la época victoriana, ¿no? De la jaula. Sí los tenían, por ejemplo, a los albinos, A los enanos. a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, pero les daban un trato totalmente diferente. No incluyente, porque evidentemente no ibas a hacer una rampa para subir el Templo Mayor, pero sí les dabas de comer bien, o sea, los trataban bien porque pensaban que tenían una relación directa con el con inframundo, algunos dioses, ¿sí? Ahora, perdón si utilizo los términos que están escritos en las crónicas, no quiero ser una persona insensible a los términos actuales, pero bueno, regresamos, una pausa para continuar hablando de animales famosos en la ¿Cómo? historia. No. Vamos a seguir porque ha sido muy poco lo que hemos dicho. ¿Qué ibas a decir? No, volvemos. Llévatelo porque se lo lleva. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la conversación. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso para no despertarse en la madrugada. Qué bueno que están todavía con nosotros, estamos todavía hablando de animales, esos animales, el bestiario, que además hablar de bestiario me recuerda invariablemente a un artista maravilloso oaxaqueño, Toledo. Toledo. Y a mí me recuerda a un escritor maravilloso llamado Juan José Arreola. Por supuesto, claro. El bestiario de Arreola es espectacular, es precioso. Precioso, porque además el imaginario mexicano, no nada más en las letras, no nada más en las artes plásticas, pero sí quiero hacer una referencia a esas artes plásticas muy mexicano, muy de artesanía, muy de arraigo, que son los alebrijes. Sí, es una joya. Es una cosa maravillosa. Hoy hay un debate que me parece un poco bizantino, pero bueno, que no haya alebrijes oaxaqueños, porque alebrije es el que se hace en la Ciudad de México, porque lo hacía un hombre que se apellidaba Linares, Pedro Linares. Nació en 1906, cuenta esa leyenda, cuenta esa historia. Esa es la historia que en todos lugares he encontrado sobre los alebrijes. Y él trabajaba para los estudios cinematográficos y hacía animales en papel maché. En 1936 se enferma gravemente y tiene una fiebre tremenda. Y en el sueño, en su pesadilla, esos animales cobran formas completamente inventadas. Perros con cabezas de leones,
pájaros con garras de jaguar, y empieza Son preciosos. Y empieza el imaginario de los alebrijes de Pedro Linares en la Ciudad de México. Hay un montón de historias de animales y de cosas extrañas en esta ciudad. No sé si recordarán en los años 80 que apareció en uno de los canales de la ciudad decían que era una rata gigante. El hombre rata. Ah, yo pensé que el chupacabras, ese también. No, ahí viene después, pero el hombre rata, que era... No. Sí, entonces, y luego se armó un escandalazo, eran ratas gigantes, pero eran una rata de 2 metros. Y al final descubrieron que había sido un león que había muerto y que le habían quitado la piel y lo habían tirado al canal del desagüe dramáticamente. Ay, qué cosa más pero se armó, dramática. hubo pánico en la ciudad porque te fuera a salir la rata gigante en tu casa. O sea, más gigante de las que ya existen. De 2 metros, querida, una rata. Decía el hombre rata o una rata gigante, no una rata grande o muy grande. Oye, pero fíjate que nosotros, nada más porque desecaron el lago de Texcoco, pero en época prehispánica, todavía, incluso cuando estaban los españoles ya empezando la Nueva España, se hablaba de que había una criatura monstruosa en el lago, así como la otra vez mencionamos al monstruo del lago Ness, y hay otro del lago Champlain o algo así, que se supone que son plesiosaurios que se quedaron atrapados y que nunca se ha encontrado absolutamente nada. Aquí en México se habló de que había una criatura que se llamaba el ahuizotl, perro de agua, que era una especie de perro con el pelo muy corto, color gris negro, y que tenía unas garras muy afiladas, pero lo que llamaba la atención es que la cola la tenía larga y al final de la cola una especie de mano humana. Entonces era un enviado de Tlaloc que de pronto cuando Tlaloc le necesitaba gente para su servicio o que le sirviera o alguna cosa así. ¿Para que se los comiera? No, Tlaloc no se los comía, los ahogaba, Tlaloc, agua. No, también come. Estoy con Benito, también comía Tlaloc, no nada más era de agua. Pero era para su servicio, de acuerdo a la mitología. Y entonces, obviamente, se acercaba el ahuizotl. Y te pescaba. Y entonces, con la mano de la cola, te jalaba pesadilla. Y te sumía hasta las profundidades del lago. ¿Qué cosa? Obviamente, nunca se encontró un ahuizotl, pero hay una figura en el Museo de Antropología. Está en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica, ahí está la figura en piedra de un ahuizotl, que tú lo ves y dices, este es un perro, no tiene la cola. La cola de mano ni nada. Pero es una de las leyendas. Oye, pero existe el perro de agua, y el perro de agua claro. es un ave que está en Xochimilco, que le pusieron los españoles perro de agua, es endémica de los canales de Xochimilco, igual que, la garza no es endémica, pero hay muchas garzas en el canal, todavía se alcanzan a ver, preciosas todas los atardeceres. Claro, todavía la divina garza. Pues de ahí viene lo de la divina garza. De Xochimilco no, viene de los canales, son verdaderamente esquivas las garzas, y ellas se van a dormir al atardecer y se ponen las copas de los árboles en Xochimilco blancas. Pero voy al perro de agua, es un ave que pía como si estuviera ladrando, de verdad. Okay. Se llaman perros de agua en Xochimilco. Okay. Bueno, me acordé. Otro gran animal, el pequeño panda de Chapultepec. No, bueno, Togui. ¿Y cómo se llama el hijo de Toguiga que está cumpliendo años ahorita? Gin era su No, Gin y... No, hay otra. y Pepe. ¿Qué cumplió? Pepe y Gin eran los papás. Shin, que lo lea. Yo no sabía que había pandas todavía. Todavía. Bueno, Shin. ahí te va. Togui era hembra. Nomás que ya no quisieron cambiarle el nombre, porque había así todo el concurso aquel donde al final quien ganaba, por haberle puesto el nombre, le daban una beca de estudios que nunca recibió. Parménides se llamaba el niño. Okay. Era un niño además de allá del norte, sí, claro. Porque Togui quiere decir niño. Sí, y él era Rarámuri. Claro. Pero fíjate que el nombre, a mí me parecía más increíble el nombre de Parménides que el de Togui. Él cuenta, que por ahí está la entrevista, que hubo un gran poeta mexicano llamado Parménides García Saldaña. Era un filósofo griego. Yo no sé en qué momento su papá, también Rarámuri,
le llegó El nombre. En el norte hay muchísima gente que se llama Sócrates, les gustan mucho los nombres de filósofos. No, bueno, claro, él se llama Parménides. Bueno, Parménides gana el concurso, publicitado y todo, y dice que sí recibieron el Atlantic, porque el gobierno daba un Atlantic del año, era 1981, de la Volkswagen, y junto con una beca de estudios. Parménides dice que nunca vio la beca de estudios y que sí les dieron el coche, pero lo increíble es que solo en México se le ocurrió a las autoridades pintar de panda el coche. Entonces tú lo podías ver. No, eso ya es mentira. No, ahí están las fotografías. Es tú podías ver perfectamente en las calles circulando el Atlantic de blanco y negro, pero además como panda. Como muchos de los que que se visten de catrinas en la época del 2 de noviembre, pero parecen pandas. Bueno, pues eso me lleva a hablar justamente de bestiarios y justamente del mundo surrealista de Leonora Carrington y sus animales. Claro, los cocodrilos. Maravillosos cocodrilos, pero además desde que empieza esta mujer a pintar, pues voy a hacer un pequeño anuncio, es una de mis mujeres del nuevo volumen, y Leonora Carrington, que nace obviamente en Gran Bretaña con una tradición irlandesa, todos estos animales míticos, porque no es nada más de nuestra cultura prehispánica o de los españoles, todo lo mítico y todo lo místico que pueden tener los animales, ella lo incorpora al mundo surrealista. Conoce el surrealismo muy joven, acuérdense que conoce a Max Ernst a los 17 años, y Max era también un seguidor a pie juntillas de André Breton, este francés que es el que funda, junto con otros teóricos y otros artistas, el movimiento surrealista. Que lo que tú... Dalí, Buñuel. Ahí está. Muchos artistas, Remedios Varo, en fin. Lo que está en tus sueños, lo que está en tu imaginación es también algo real y palpable y se puede vivir. Y entonces se dice que André Breton, cuando visita México, dice que no hay nada más surrealista que México. Creo que es un poco leyenda. No es un poco leyenda. Hay una historia maravillosa sobre Breton que le manda a hacer una silla a una mesa a un carpintero. Y el carpintero le dice, bueno, pero ¿cómo la quiere? Y él se la dibuja en perspectiva. Y el carpintero se la hace en perspectiva. Esto quiere decir una mesa así. Y está en un museo de París, esa bonita mesa. Eso es más surrealista que cualquier sueño que puedas tener. Pues sí, bueno, pues sí. No podemos negar la cruz de la parroquia porque efectivamente México está lleno. Y Leonora desarrollará a lo largo de este casi programa es surrealista. Años esos animales. Ella se representa como un caballo, una yegua blanca, que además en esta tradición celta de la cual proviene su mamá y su nana, en una pira, cuando tú quemas a un caballo es un evento místico y además esotérico y de este plano que no es el plano sobrenatural y surrealista, pero con los animales. Oye, fíjate que en el caso de los caballos, tenemos caballos así como conocemos Bucéfalo de Alejandro Magno y otros. Babieca del Cid. El Cid. Felipe Ángeles solía ponerle a sus caballos como mariscales de Napoleón. Hay un Ney por ahí. También le puso uno John Brown, que era un abolicionista norteamericano, uno de sus caballos. Y otro de los que solía utilizar mucho, o montar más bien, le puso Pancho Villa. Entonces, el caballo de Felipe Ángeles, uno de ellos se llamaba Pancho Villa. Wow. Okay. Y luego, pues está el 7 leguas de Pancho Villa, que Villa más estimaba, ¿no? Cuando oía silbar los trenes, se paraba y relinchaba, 7 leguas el caballo, que es una canción que le compuso la bandida, Graciela Olmos, al caballo de Villa. Y el otro muy importante, muy conocido, que desgraciadamente es conocido porque pues, está en la tragedia, es el que le regala Jesús María Guajardo, a Zapata. El traidor. El traidor es el que lo traiciona y lo asesina, y le regala el famoso, una yegua alazán que le pone el as de oros. El as de oros. Otro caballo, el caballo de Mariano Escobedo, se llamaba San Pedro. Y un día, a punto de ir a una batalla, él en San Pedro, llegó su madre, la madre no del caballo, sino de Mariano Escobedo, a darle la bendición. Y él era un republicano acérrimo,
liberal, y dijo, no, mamá, a mí no me dé la bendición, pero désela al caballo porque él sí cree. Esta historia es preciosa. Ese es invento. Bueno, Oye. lo cuenta un biógrafo No, y además... de Escobedo. Y Monterrey, San Pedro y Escobedo ya son dos... Ya, claro, 2 municipios. Dos municipios. Oye, que... Bueno, no. Garza García, en fin. Oye, otra de las historias así de interesantes de animales. En 1867, luego del fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía, ya cuando se empieza a restablecer el orden en la Ciudad de México, de pronto corre un rumor de que el gobierno de la Ciudad de México, que está a cargo de Juan José Vaz, este radical jacobino, comecuras en toda su expresión, que anunció que iban a sacrificar a todos los perros callejeros, los que encontraran en el camino, ¿no? Entonces se armó un debate de la prensa del siglo XIX, estos periódicos, el Aguizote fue hasta después, el Renacimiento y otras revistas de puros liberales, donde empezaban a defender a los perros callejeros porque decían que los perros callejeros representaban al pueblo, que eran como el pueblo, dóciles, que vivían siempre en la tristeza, que necesitaban luchar por comer, sí, exactamente, y que incluso se habló de que se le iba a cobrar un impuesto adicional a los perros de familias ricas, para que los perros ricos pudieran sostener a los pueblos pobres. El debate es en septiembre de 1867 y al final, como siempre en los rumores, el gobierno dijo que ellos no tenían ninguna idea, ni intención, ni nada de acabar con los perros callejeros y siguieron moviendo la cola por toda la Ciudad de México. Otro perro que fue famoso en su momento es dibujado por Abel Quesada, siempre parecía un perro, y él le pone Solovino. Y entonces, desde entonces, muchos perros callejeros que llegaron a algún sitio, a alguna casa, son los solovinos, ¿no? Oye, Benito, y no te puedo dejar de preguntar, ¿tu papá por qué firmaba su columna como el gato oculto? No, pero no era su columna, era el dibujo del gato oculto. Era un dibujo. Y una línea de algo. Ponía un mensaje. ¿Y por qué un gato? Es una gran pregunta porque en casa nunca hubo ni gatos ni perros. Es más, la vez que quisimos un perro, mi madre se negó y mi hermano Carlos decidió ladrar. Y ladró durante una semana. Perdón, carnal, pero tengo que contarlo. Y entonces mi madre, que era práctica y pragmática y un poco salvaje, dijo, ¿eres un perro? Y Carlos, y lo llevó al famosísimo veterinario Rojo de la Vega, le puso una correa y le dijo, vengo a que le corten el pelo. Y Carlos dijo, no, ya. Qué bárbara tu mamá. Volvió a hablar milagrosamente. Oye, pero tú cuentas que alguna vez sí se comió tu tarea tu perro. Pero no teníamos perro. Yo tú siempre conté, claro. siempre llegaba yo, maestra, mi perro se comió la tarea. Y a la tercera vez, claro, la tarea toda, ¿no? Mandaron llamar a mi madre y dijo, oye señora, ese perro hay que controlarlo. Y mamá, ¿cuál perro? Nunca tuvimos perro. Hasta que nos dejamos de vivir en casa de nuestros padres. Oye, pero el y tema... nunca se comió nada en mis perros. No, y, o sea, obviamente tú tienes tu perro en la mejor, digamos, ambiente que puedas tener, pero sí fue un tema de salud pública, el tema de los perros callejeros. Sí. Incluso, casi 100 años después de lo que tú estás contando, una película que a mí me estremeció, que se llamaba Rabia. Tremenda. Ese era un dramón ahí. Sí, pero a mí sí me asustaba muchísimo que te diera rabia. Que te diera rabia. Y actualmente, bueno, desafortunadamente en el mundo ha regresado la rabia, pero la rabia no nada más la transmiten los perros, sino los murciélagos. Sí, así es. Bueno, pues es que nuestra historia, ya se nos acabó el tiempo, de animales está nuestra historia colmada. Son, bueno, los jaguares, los colibríes, toda nuestra cosmovisión prehispánica y después todo lo que es el sincretismo, todo, exacto, mariposas, todo tiene que ver con los animales. Así que gracias por habernos acompañado en este bestiario, segunda parte en el ADN de la historia.